Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a un vídeo más de Aventuras con Alberto. En el día de hoy te voy a hablar de cómo es el tiempo en Vietnam en verano. Pues bien, el tiempo en Vietnam en verano es mayormente homogéneo en todo el país, de norte a sur. Es una época en la que hace muchísimo calor. En plan, puedes encontrar temperaturas de entre 30 y 40 grados de manera muy habitual, en ocasiones por encima de 40, lo cual es una especie de infierno en vida. Aunque es cierto que hay semanas más cálidas y semanas más frescas. Por otro lado, otra cosa que vas a encontrar en Vietnam si vienes en verano es muchísima humedad. Humedades entre el 80 y el 90% son muy habituales en este país, en verano. La época húmeda, la época de lluvias, va desde mayo hasta octubre más o menos. No tienes que tener miedo, no te va a arruinar las vacaciones, solamente que va a llover de manera un poco más habitual. Normalmente no llueve durante días enteros, ni durante tardes enteras, ni mañanas enteras, sino que son lluvias que a lo mejor duran 20, 30 minutos, incluso a lo mejor una hora, que pueden tener más fuerza o menos fuerza, pero que realmente no van a estar ahí todo el día. Y en ese sentido, pues bueno, pues te puede ocurrir. O sea que en resumen, en verano todo Vietnam más o menos tiene un clima similar de calor, humedad y lluvias ocasionales y habituales que no te van a arruinar el día, pero que van a ocurrir de manera diaria o cada 2 días. Ok, pues ya está, ya sabes cómo es el tiempo en Vietnam en verano. En lo que queda de vídeo te voy a dar algunas ideas para reducir el impacto negativo que ese calor y esa humedad puede tener en tus vacaciones, en tu estado de ánimo y en tu piel. En primer lugar, te quiero dar una estrategia, pues no tan obvia, que yo creo que te puede salvar tus vacaciones. Esta técnica es levantarse pronto y hacer todo lo que es caminata por la mañana antes de las 10, 11 de la mañana o a partir de las 4 de la tarde. No te puedas a patear en la mitad del día porque vas a sudar como un cerdo y vas a morir de una insolación. Entonces, al mediodía puedes hacer otras actividades, no significa que te tengas que quedar en casa, parado, hay otras posibilidades de cosas que puedes hacer. Puedes ir a museos, puedes ir a la piscina, puedes ir a la playa, quizás si estás debajo de la sombrilla a lo mejor pegarte algún baño, puedes echarte la siesta o puedes ir a que te peguen un masaje relajante. Aquí son muchísimo más baratos de lo que pueden ser en Europa, en plan te hablo de 10 euros por una hora de masaje, lo cual, joder, está tirado y están bien, ¿sabes? Es relajante y se disfruta. Segunda tip es, como en Vietnam va a hacer calor y va a haber humedad, es que lleves ropa ligera. Que no te pongas ni pantalones cortos, ni botas de montaña súper pesadas, ni nada del estilo. O sea, ve con ropa ligera. Esa es la prioridad, yo diría. No quieres llevar nada que te vaya a pesar. Por ejemplo, zapatos, yo creo que estaría guay llevar o sandalias de estas medio cerradas, que tengan el pie fresquito, pero cómodas, que te permitan andar y que te permitan estar cómoda andando por la ciudad o andando por donde andes, sin que se te asen los pies. Y un buen material para venir a Vietnam sería el Gore-Tex, porque hacen a los zapatos o la ropa impermeable, pero aún así transpirable, con lo cual sería una buena opción. Además, te aconsejo que lleves un paraguas pequeñito de estos que se pueden abrir y cerrar, por si acaso te cae la lluvia del siglo, pues no estar ahí sin nada, y un pequeño chubasquero también que simplemente sea un cubre, por si llueve, pues tenerlo ahí y estar cubierto. Aunque también te digo que si no lo traes, en Vietnam lo vas a poder comprar. Otra cosa que te recomiendo es que te traigas un antimosquitos en esta época, porque claro, es una época húmeda, con lo cual pues te vas a encontrar mosquitos en muchas más zonas, especialmente en zonas de naturaleza. Si vas a Sapa, si vas a Halong, si vas a Mai Châu, pues es mucho más probable que te piquen los mosquitos, con lo cual pues vale la pena llevar un antimosquitos contigo, te puede salvar de esas picaduras. Te voy a dejar links aquí abajo a diferentes productos que yo recomiendo pues si vas a venir a Vietnam en verano y tal, por si quieres echarles un ojo. Y bueno, mi última tip y mi última idea es, aunque vaya a hacer calor, mantente positivo, estate contento de venir a Vietnam. Yo creo que no hay época mala para venir a Vietnam, porque lo importante de Vietnam es la cultura, es la naturaleza, la gente, la comida, los templos, es todo este tipo de cosas. Y yo te diría que si te va a hacer calor, pues te va a hacer calor, acéptalo, sé optimista. Esa es mi última tip o consejo de viaje en este vídeo. Y si vienes en verano, además tienes la seguridad de que va a hacer calor y que te vas a poder pegar un baño en el mar cuando vayas, por ejemplo, a Halong Bay, o si eres afortunado y tienes piscina en tu hotel. Y bueno, queridos amigos, me voy a despedir aquí. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te haya sido útil y que te haya dado una idea clara acerca de qué tiempo va a hacer en Vietnam y algunas ideas acerca de cómo evitar el calor y la humedad cuando vengas a este país. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, y si quieres recibir más vídeos como este acerca de Vietnam y otros países del sudeste asiático, te recomiendo que le des a suscribir y toques a la campanita para que te avise cada vez que saco un vídeo nuevo. Coméntame aquí abajo
en qué mes vas a venir a Vietnam y si tienes alguna pregunta extra con respecto a venir a Vietnam en verano. Y si tienes con capacidad de responder a otra pregunta a otra persona, pues te animo a que lo hagas, porque realmente todos estamos en un barco y somos todas personas que o vivimos en Vietnam o vamos a viajar a Vietnam o hemos viajado a Vietnam o que nos gusta Vietnam por algún motivo, con lo cual pues toda ayuda que nos podamos prestar los unos a los otros va a ser bienvenida, y si puedes dar un consejo extra abajo del vídeo, pues todo el mundo te lo va a agradecer también. Y bueno, un abrazo muy fuerte, espero que te haya gustado este vídeo y hasta pronto. Seres antropológicos que quieren saber cómo va a ser el tiempo en verano en Vietnam, hasta pronto.